Bueno, muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy siendo domingo 6 de diciembre de 2020, siendo las 10 pasadas, hora colombiana, hora local, Dios les bendiga. Hoy transmitiendo desde Cartagena, Colombia, desde la Iglesia Cristiana Gubernamental Avivamiento Mundial, un lugar donde todo aquel que venga nunca más tendrá sed. Amén. Así que bienvenido a la transmisión esta mañana, hoy desde donde nos escuches. Un saludo cordial de parte de nuestros pastores Saúl y Camargo, que también el servidor que te saluda, el pastor Saúl Camargo Jr. Le damos gracias a Dios. Gracias a Dios por esta mañana. ¿Cómo dice amén? Gracias a Dios por mi vida. Bienvenido a la transmisión. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu inmenso amor, por tu grandeza, por tu gloria, por tu poder, por tu autoridad, por tu majestad. Hoy colocamos en tus manos todo este momento de adoración, de exaltación de tu nombre. Este servicio, esta reunión la ponemos en tus manos. Se está abriendo el camino a tu pueblo para que se conecte del norte, del sur, del oriente, del occidente, de todo el globo terráqueo. Pues para la gloria de Dios, le damos gracias a Dios. Pues esas redes sociales llegan a un lado, a muchas latitudes. Así que bienvenidos, hermanos. Sea la mañana acá en Colombia, sea la tarde en otra parte, porque ahora no recuerdo. Sea la tarde allá en Europa, yo no sé. No tengo bien la noción del tiempo. Lo importante es que no importa si hay sol, si hay luna, lo importante es que eres bienvenido a la transmisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y Padre, ponemos en tu mano este momento, cada vida, cada familia que se está conectando a esta hora y también cada familia, cada persona que haga ver este video también, esta transmisión cuando quede grabada, mi amado Señor. Todo lo ponemos en tus manos, tú eres quien gobierna todas las cosas, eso es lo que nos hace estar felices, tranquilos y reposados, que no importa lo que nuestros ojos ven, pues no es lo que ven nuestros ojos, es lo que la fe en Dios nos ha prometido. ¿Ven? ¿Cuántos dicen amén? Como le enseñamos hace unos días, porque vivimos por fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén? Por fe y no por vista, porque la vista te va a llevar muchas veces a desobedecer a Dios. La vista te va a llevar muchas veces a no creer en lo que ya Dios te ha prometido. Así que te invito a creer en ello. Así que Padre, eres bienvenido a tu casa y a cada casa donde está llegando esta transmisión y ha de llegar después. Bienvenido Espíritu Santo. Y solamente te digo, mi amado Rey de Gloria, exáltate esta mañana en la adoración, en la palabra, en todo, Señor. A ti te damos todo el honor, mi amado Señor, en esta mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo dice, amén. Hoy vamos a la Lucas 12:34 en versión, traducción, lenguaje actual. La verdadera riqueza es que tú y yo lo dedicamos a Dios de todo corazón. Amén. Es decir, una obediencia desde adentro. Amén. Bien, esta mañana dice en Salmo 130, le damos gloria a Dios y gracias al Señor. Espere Israel, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra esperado. Salmo 135, 6. Después del 6 dice, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Bien, con esta palabra quiero decirte es, descansa en el Señor. Hoy te invito a reposar en él. La palabra de Dios dice aquí, está escrito en Romanos 10, que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares en tu corazón, que confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hoy tú que llegas por primera vez, te invito a la vida, te invito a pasar de muerto por el pecado a muerto al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Me explico, muerto por el pecado es lejos de Dios y muerto al pecado es vivo para Dios. Amén. Hoy te invito a la vida, te invito a que recibas hoy la vida. ¿Quién es la vida? Jesucristo. Amén. Te invito a aceptarle, así como te dije hace unos días, ahorita, hace 11 años le conocí, me entregué con él, me entregué a él, me encontré con él. Y vuelvo y te repito, si hoy tú estás teniendo un encuentro verdadero con él, ¿y por qué es verdadero? Porque de verdad te quieres entregar a él. Cuando de verdad tú le recibes, no hay peros para Dios. Amén. Cuando de verdad tú eres de Dios, eres dócil a su instrucción, eres ese Noé que caminó con Dios, ese Enoc que caminó con Dios, ese Elías que caminó con Dios, ese Moisés que hablaba con él cara a cara, ese Daniel que no negó su santidad, ese Isaías que profetizaba,
ese Isaías obediente, hasta tal punto que un día, si tú lees la escritura, Isaías caminó desnudo por obediencia a Dios. Jeremías dice que la palabra era fuego en sus huesos. ¿Y quién más que nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó el camino trazado para vivir bajo el nuevo pacto? ¿Cuántos dicen amén? Él mismo fue a la cruz a morir por ti y por mí. Así que espero que tú hoy seas el ladrón que estaba en la cruz, que dijo: yo sí tengo razón de estar aquí, ¿cierto? Digo el ladrón, el que respetaba a Jesús. El otro lo injuriaba y se burlaba de él. Pero hay uno que decía: es para que tú hagas 2 simientes de allá. Y ese ladrón dijo: yo, en cambio, yo sé que tú no tienes por qué estar allí. Y Jesús le dijo, ¿sabes cómo le dijo? De cierto os digo, de hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Así que hoy te invito, no importa lo que hayas hecho, pues ese ladrón estaba ahí e iba a ser crucificado. O no importa lo grave que tú hayas caído, lo más bajo que tú hayas caído. No importa si hoy hablas de que tú hayas caído, de pronto que tú, que por primera vez vienes a Jesús, y aquel que de pronto te conoció y se enfrió, dejaste de orar, dejaste de leer la Biblia, dejaste de predicar, dejaste de hacer todo lo que Dios nos manda hacer para mantenernos ardiendo en el fuego vivo del Espíritu Santo. Así que tú que deseaba, oraba, predicaba todo el pasado, hoy también te invito a volver al Señor. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesucristo, te acepto hoy como mi único Señor y suficiente Salvador personal. Yo creo que moriste y que al tercer día resucitaste de entre los muertos. Te pido hoy que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. De hoy en adelante quiero servirte, quiero caminar contigo, me decido a vivir conforme a tu palabra. Y permíteme, Señor, que el día que parta tu presencia, poder partir como partieron Enoc y Elías, que se fueron de este mundo sin ver muerte. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén, amén y amén. Te damos gracias a Dios esta mañana por tu vida, hermano, hermana. Hoy eres hermano. Te haré bienvenido a la familia de Dios. Consejo número 1, oración. Primordial, estar en comunión íntima con Dios. 2, ¿cómo puedes empezar a orar? Este es el Padre nuestro. Y a partir de allí, el Señor pues pondrá palabras en tu boca. La misma llenura del Espíritu Santo pondrá palabras en ti para que hables con el Padre. Segundo, Biblia. Biblia impresa. Es mi sugerencia, yo respeto. Yo también tengo un teléfono. Y hay una aplicación que tú pones ahí y la comparar, perfecto. Pero Biblia. Amén. Una Biblia, hermano, que me ves, que me estás viendo esta hora, donde me estés viendo. Cómprate una buena Biblia. Versión recomendada aquí en la iglesia por defecto. Leemos cuál. Reina Valera 1960. O RVR 1960. Amén. Versión recomendada. Cómprate una buena Biblia y empieza a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué los evangelios? Porque los evangelios vas a empezar a conocer quién es Jesús, cómo caminaba Jesús, cómo se expresaba Jesús, es más, cómo nació Jesús, cómo fue encarnado, cómo fue la historia de María con José y todas esas cosas. Pues no te lo voy a decir, te lo voy a dejar de tarea para que lo vayas a leer. Amén. Así que empieza por Mateo, tranquilo, y termina en el evangelio de Juan. A mí, personalmente, todos son chéveres, pero para mí el favorito es el evangelio de Juan. Es un evangelio más personalizado, como el que está en la escena más cercana, el que la está contando como en primera persona, como que está ahí viviendo la escena. Todos los demás también, pero no sé, el de Juan para mí es el más chévere. Así que te invito esta mañana a eso. Y se llama salvación, se llama salvación. Por eso te doy los buenos días en esta mañana, diciéndote que todo está bien. Todo está bien. Si tú estás unido a Cristo, todo está bien porque Él lo gobierna todo. Yo te saludo de parte de Dios y le pido que su gloria nunca se aparte de tu vida. Que seas capaz de vencer cualquier obstáculo creyendo en su poder, porque no hay nadie que supere su grandeza. ¿Quién dice amén hoy?
Las tinieblas quedaron destruidas para siempre. Y muchas personas dicen, pero ¿cómo y por qué? ¿Y por qué vemos tantas cosas y dices que las tinieblas fueron destruidas para siempre? Pues sí, en cada convertido las tinieblas fueron destruidas. En cada convertido. Pues si todos estuviéramos convertidos, ya no hubiera tinieblas, no hubiera oscuridad. Y me acuerdo de una historia o de un ejemplo que es bastante antiguo, pero que es muy fuerte, porque realmente es así. El hombre llega a la peluquería y se está peluqueando, y está el peluquero evangelizándolo, y él le dice que Dios no existe. ¿Que cómo así? ¿Cómo le explica a él que Dios existe? Él se puso a discutir y decía que no existía. Y el hombre no sabía cómo explicarle, pero en una de esas miró así y vio un hombre que estaba totalmente con el cabello bien largo, sin afeitar y sin nada. Entonces él le mostraba a la persona, el peluquero le mostraba y le decía, mira, aquí está esta peluquería. Y cualquiera diría que no existe peluquero, porque míralo cómo está. Pero es que a él no le interesa peluquearse. Él se quedó viendo y le dijo, y así es la salvación. Ahí está la salvación, ahí está Jesús, pero a muchos no les interesa convertirse. Y por eso pareciera que no existe la salvación. Sí está, pero no todos acuden a ella. Y ese hombre quedó sin palabra, porque es así. O sea, puede haber una peluquería, pero si tú se quieres peluquear, parece que no existieran los peluqueros. No. Él le puso un ejemplo tan real y es lo que está aconteciendo. Muchísimas personas tienen la salvación, pero no la quieren. No la quieren. Entonces, como no se les presenta de la forma que exige, o sea, yo lo quiero entender, yo lo quiero comprender, cómo así que una persona resucita de nuevo y nace sin entrar al vientre de la madre, que le da cuerpo nuevo. Como no lo comprenden, mejor prefieren quedarse sin indagar lo perfecto, que es entrar en la oración para que el Espíritu Santo los lleve al convencimiento. La libertad de nosotros es la llegada del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, vamos a comprender nuestro nuevo estilo de vida. Sin el Espíritu Santo simplemente se convertirá en algo que escuchamos muy lejano y desafortunadamente muchos perdidos. Las tinieblas quedaron destruidas para siempre. En nosotros hubo una sanidad, pero no una sanidad temporal, ni tampoco una sanidad en un área de nuestra vida. La sanidad que trajo Jesús fue total. No hay una sanidad tan completa y tan perfecta como la que nos trajo Jesús. Cuando tú lees los evangelios, cada cosa que acontece en el caminar de Jesús era la manifestación de la sanidad que trae la invasión de las tinieblas. Él quitó escasez, escúchame, quitó enfermedad, Él resucitó muertos, Él quitó invasiones que llegan a las personas en un estado deprimente mentalmente. Él quitó todos los obstáculos todo lo que había acarreado la rebeldía. Yo quiero que tú leas los evangelios. Cuando Jesús le quita el encorvamiento a la mujer, Él lo explica. Era una mujer que estaba ligada por Satanás. Había 18 años. ¿Por qué? Porque la manifestación de las tinieblas es así. Se manifiesta en muchísimas formas. No tiene una sola forma. Cada cosa que tú veas en la humanidad que está en imperfección es a causa del pecado o a causa de lo que acontece por el pecado original. El pecado original sigue haciendo estragos hasta que Jesús no llegue. En esos días estamos enseñando acerca de cómo restaurar familias, de cómo realmente cambiar el estado crítico de los matrimonios en estos tiempos. Y estamos en una enseñanza tan profunda, Dios mío, que yo te invito a que escuches las transmisiones que estamos haciendo acerca de lo que es una restauración familiar. Pero ¿cómo? Sacando los males generacionales, sacando de las familias
todo mal generacional, porque esos males generacionales son los que causan el caos dentro de un hogar, y eso no lo puede quitar nada ni nadie, solo Jesús. Solo Jesús está llamado a quitar el mal generacional. Así que te invito a que tomes tu Biblia ahora con gozo, alegría, porque Dios está con los que tiemblan a su palabra. Entonces escribe, toma tu agenda, estudiemos y caminemos en la verdad, porque las tinieblas ya fueron vencidas para siempre. Bueno, qué tristeza que después de tantos regalos haya tanta pobreza, tanta escasez. ¿Por qué? Porque no quieren la salvación, o la quieren a su manera, pero no como dice Dios. Las tinieblas quedaron destruidas para siempre. Isaías 53:3, y empezamos en el nombre de Jesús. Isaías 56:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué dice amén? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren qué importante lo que estamos leyendo, porque muchísimas personas viven todavía cargadas de tristeza, muchos de anhelo, otros de afanes. Todo lo que traiga, lo que no dice Dios, es enfermedad. Hoy te voy a decir algo. La gente dice tal enfermedad, no. Todo lo que traiga, oiga bien, en la vida tuya, lo que esté apartado de la obediencia de Dios es una enfermedad, aunque sea mucho dinero. ¿Por qué? Porque no te va a dar la aprobación y la protección que solo te puede dar Dios. Hay molestias en nuestros cuerpos por detalles que no hemos podido vencer. Nada que tenga que ver con Dios, nosotros le podemos hacer gestos, ni mucho menos sentirnos mal con eso. Cuando eso acontece dentro de ti, tú tienes que ir al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos manda hacer es para enriquecernos y para estar en salud, para tener bienestar. Todo. Cuando tú oyes a un siervo que dice, vamos a orar, Dios mío, alégrate. Eso no es un motivo para decir, se acabó el entusiasmo. No, comenzó, porque es que comunicarse con el cielo es tenerlo todo. Hay cosas en ti que todavía tú estás permitiendo, que no te están dejando crecer espiritualmente. Cuando alguien dice, vamos a orar, ahí debe haber alegría, porque Dios está derrotando lo que tú no podías derrotar, ni podías ver. ¿Cuántas cosas podrían haber acontecido en nuestras vidas si no fuera por la misericordia de Dios, que nos está anunciando los planes malvados y los diseños de las tinieblas? Entonces, cuando tú estás orando, debes agradecer que Dios te está llevando a una libertad verdadera. La libertad con Dios no es que tengas mucho, que tengas poco, es que Dios te esté anunciando lo que quieren hacer en contra tuya. Porque así como Dios antes de que tú nacieras te preparó todo, hay uno que quiere desviarte. Entonces Dios está alerta, y si tú estás en oración, eso no va a acontecer. Pero resulta que Dios dice, vamos a orar, y es como si le fuéramos a pedir a una persona bien metódica. ¿Cómo se llama? La persona que no le gusta dar. Persona, en realidad lo que te estoy diciendo es cierto. Cuando nosotros estamos orando, estamos enriqueciéndonos. Es una bendición.
Debiéramos alegrarnos de que Dios esté anunciando lo que oremos. En el momento en que tengamos cansancio, porque puede ser, pues pidamos perdón. Pero es una dicha que Dios nos esté diciendo, ora, ora. ¿Cuánta gente no tiene ese privilegio? No lo tiene. Eso simplemente es decirle al Señor que tú tienes ganas de seguir con Él para siempre. Él va a anunciarte lo por venir, está escrito. ¿Qué dice amén? Entonces, de ninguna manera se te ocurra hacer un gesto en el momento de orar, ni mucho menos con nada que tenga que ver con la autoridad de Dios, para que se vaya a la oscuridad. Manifiesta en cualquier forma. ¿Quién dice amén hoy? Amén. Jesús fue anunciado como la sanidad de nuestra vida. Y si tú realmente tomas esa sanidad como es, bienaventurado eres. ¿Quién dice amén? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con esa sencillez debes aprender que ya Dios sabía quién iba a valorar la salvación y quién no la iba a valorar. Pero también sabía Dios que esa era la forma de rescatar a los que le iban a aceptar. Curados en todos los sentidos. No es una curación de un dedo, ni es una curación de un año, no es como un remedio, es una curación total. ¿Qué dice amén hoy? Total. ¿Quién quiere esa sanidad? Pues yo la quiero. Recibe la salvación. Recibe la salvación. El anuncio de tu restauración está aquí. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando Dios dijo también, sed santos como yo soy santo, te estaba anunciando cómo vivir en prosperidad. No, que hoy es lunes de sanidad y el viernes, no. La palabra de Dios te lleva a una libertad total. Cuando tú escuchas el compromiso que tienes como hijo de Dios, como miembro de la familia de Dios, se va la enfermedad si lo aceptas o simplemente te acomodas con ella. Porque Dios te está diciendo cómo ser sano, cómo ser salvo, pero necesitas acogerte a todo lo que Él diga. Tú no lo vas a adaptar a ti. Él, como dueño y Señor del universo, te está diciendo cómo sanar. Y aquí está el anuncio. Jesús vino a quitarnos el pecado y la maldición generacional. Todo lo que causa el estrago en el que estamos viene de ese momento en el cual no se valoró lo que Dios dijo. Y Él lo deja como una enseñanza para todo el que quiere lo excelente. Si quieres algo excelente en tu vida, obedece a la palabra de Dios. Aunque el mundo no te vea bien, te vea como un extraño, pues si eres un extraño, eres del cielo. ¿Qué dice amén? Amén. No somos de aquí. A nosotros nos pasa en el mundo como cuando vemos un extranjero. Nosotros miramos al extranjero y pensamos inmediatamente, no es de aquí. Por la forma de pronto como viste o como habla o por sus rasgos, sabemos que no es de aquí. Así nos pasa a nosotros. Nosotros no somos de aquí. A pesar de que todo esto nos pertenece, porque somos herederos y coherederos en Cristo, lo nuestro es al lado del Padre. ¿Quién dice amén hoy? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no le estimamos. Versículo 4. Yo quiero que tenga claro que la sanidad anunciada en Isaías es la sanidad que Dios determinó para ti. No hay otra. La sanidad de nosotros es Jesús. No está de otra manera, no está en correr, en avanzar, en aprender. No, todo eso está bien. Pero si te apresura algo, bueno, pero sin Cristo nada te aprueba Dios. ¿Qué dice amén hoy? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren el amor de Jesús, versículo 5. Mas el herido fue, mire esto, por nuestras rebeliones. No, Él no cometió pecado, Él se entregó por nosotros. Y Él se hizo una llaga para que tú hoy tengas libertad de ser hijo de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No lo leamos tan rápido. Él se entregó en ofrenda a nuestro pecado, porque no había quien pagara el precio del castigo. Era que ser alguien puro, que superara la maldad, y era solo Él. Y Él lo hizo por nosotros. Esto parece que no fuera una realidad, pues cuando tú te interesas por lo de Dios, sabrás cuán real es. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue el que llevó encima todas las consecuencias de la separación que tenía la humanidad con Dios. Hoy Dios te está llamando a una excelencia, pero es que la sanidad es Cristo y hacer su voluntad. No hay otra forma. Entonces estamos pensando cómo hacer para salir de toda la dificultad. No pienses tanto en eso. Piensa qué dice Dios de ti y qué hizo Dios contigo y qué quiere hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué dice amén? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hoy te voy a decir, si la cruz no te duele, pues la cruz fue suficiente para sanarte de todo mal. Todo, esa es la sanidad. Ahí Jesús Dios reunió en él todos los requisitos que tú necesitas para ser libre. Él cargó todos los obstáculos y te hizo libre para que puedas hoy entrar al lugar santísimo. Primera de Juan 2:15. Cuando tú veas el episodio de Jesús en la cruz, el maltrato, el azote, era lo que nos merecíamos nosotros eternamente. ¿Quién dice amén? Pero vino el Padre en el Hijo y nos sanó. El Padre vino en el Hijo y nos sanó. Medita en la cruz y verás cuánta sanidad llegará a tu vida. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria en la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué dice amén? Amén. No. Primera de Juan 2:15 hasta el 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren qué importante esto. ¿Por qué Dios muestra estas dos lecturas juntas? Porque por la llaga de Cristo tú fuiste curado. ¿De qué fuiste curado? Del plan de maldad y de destrucción del enemigo. Cuando tú estás en la infancia, mira que vamos a hablar algo que es bastante duro, pero mientras tú naces, estás en tutoría y estás apenas por alcanzar salvación, el enemigo se va a encargar de hacer todo lo que pueda para destruir tu fe. Cuando tú quieras llegar a conocer a Cristo, Él va a hacer todo lo que pueda, primero para que no lo conozcas, para que no lo alcances. Te va a destruir hasta el punto de que tú no vayas a buscar nunca a Dios. Puede ser por mucho sufrimiento o por mucho bienestar. ¿Qué dice amén? Amén. Puede ser por un episodio en tu vida que marca la existencia y tú no quieres conocer nada de Dios, porque entonces te empiezas a preguntar: ¿y dónde estaba? ¿Y por qué aconteció? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y resulta que es el tiempo señalado en el cual todavía no nos encontramos con Dios. Y ahí está el enemigo haciendo de las suyas. Porque muchas veces los niños, porque los padres no son convertidos. Y entonces cuando un padre no es convertido, hay muchísimas cosas que están en las casas, que acontecen, mentes reprobadas, muchísimo acontecer doloroso, que los niños son víctimas de todo eso. Insensatez, muchas cosas que si yo te explico ahora no terminaron. Pero ¿qué acontece? Que el mundo, mientras tú estuviste ahí sin conocer a Dios, ese fue el tiempo del enemigo para planear tu destrucción. Él va a hacer todo para desprestigiarte, para que nunca te acerques a Dios. Y lo va a hacer con todo lo que pueda. Puede ser con una fama sin límite, con dinero, con un intelecto guiado a mucho bienestar o mucho sufrimiento. Cualquier cosa que sea, mejor dicho, un extremo en la vida de cada persona. Pero ¿cuál es en realidad el plan o qué es lo que hay ahí oculto que no llegues a la salvación? Cuando tú encuentras que simplemente fue el causante de la separación que hubo desde Adán y Eva y que se va a acontecer hasta que tú te encuentres con Jesús, tú vas a reposar y vas a entender que todo vino por la destitución. Pero que apenas llega Jesús, ese malestar que viviste, Dios lo sana. Y viene una restitución. No, los planes de las tinieblas tienen mucho contraste. ¿Qué dice amén hoy? ¿Cuál es el reposo tuyo donde tú sepas que el nivel de tu vida está bien? Yo te voy a decir cuál es, que te encuentres con Jesús. Hay personas que hablan de la bipolaridad, que es un problema de una inestabilidad emocional. No. Hay unas tinieblas que te están ganando y un Dios que te está llamando. Y cuando Dios te está llamando, se forman muchas veces conflictos internos en nosotros. Él siempre nos llama, pero llega un momento en el que Él determina que ya es el tiempo de encontrarte con Él. Y Él lo que hace es un alto en el camino. Yo me imagino que cuando ya el enemigo dice: aquí lo tengo, ya es mío, ese Señor le dice: ni te ocurra. ¿Quién dice amén? Muchas personas tienen conflictos cuando se convierten. ¿Pero por qué? Porque hay que tomar decisiones. Son decisiones firmes. Sé como quien se va a casar y tiene dos novios. ¿Con cuál me caso? ¿Con Pedro? ¿Con Julio? ¿Con Pedro? Eso no puede ser. El amor te lleva a escoger una sola persona. ¿Quién dice amén hoy? Y así debe ser en la conversión. A mí el amor me debe llevar a escoger a Dios y ya. Por eso dice el Señor que si hay algo que te hace falta, pídelo, pero no pierdas la salvación. Habla, defiéndete. Una
persona a la hora de casarse, el sueño más grande es estar con esa persona, Dios mío, porque esa es mi pareja. Eso está perfecto, ¿sí o no? Pero ¿qué tal que una persona a la hora de casarse no sepa si es Juan o es Julio? No quiere a nadie. ¿Quién dice a mí? Está desubicada la persona. Lo mismo le pasa a uno cuando se convierte, o eres de Dios o eres de Dios. No se puede amar a dos señores, porque termina despreciando uno y amando al otro. Entonces es una decisión. Es una decisión, porque hay gente que nunca tiene fracaso en su matrimonio por su madurez y por su decisión de que ese fue el encuentro con la persona con la que se va a quedar para siempre. Pero no tener una decisión clara de una unión, sea con Dios o sea con tu matrimonio, va a traer estragos grandes en tu vida. De hecho, va a traer mucho desorden. ¿Quién dice amén? Sufrimiento a los hijos y todo. Pero aquí estamos hablando de la unión con Dios. Cuando tú te encuentras con Dios, hay algo que va a determinar que el enemigo te deje tranquilo, que es una decisión de seguir a Dios y ya. Como Él te vea tambaleando, ahí hace de las suyas. Dice amén. Cuando tú te estás entrenando para ganar, tú tienes que decidirte, voy a ganar. Es como alguien que va a hacer algo y no lo ha hecho y dice, no lo puedo hacer, ya no lo hagas. No hay una persona con más problemas que el pesimismo, Dios mío. El pesimismo es no has comenzado algo cuando ya está la derrota y en cambio el optimista no ha empezado cuando ya ve la victoria. ¿Qué dice amén? Pero el pesimismo es creer que todo te va a ir mal. Entonces, ¿cuándo te va a ir bien si uno vive por fe? ¿Qué dice amén? El optimista, la persona que realmente quiere salir adelante, ya ve la victoria en las manos, ya se ve triunfando. Es tan importante la decisión tuya de seguir a Cristo, y Él no te está diciendo que tú lo vas a hacer. Él te dice que tú te decidas y lo demás lo hace Él. ¿Qué dice amén? Muchísimas veces hay personas que van a tener que acudir a Cristo por una crisis. Cuando Dios le hizo una invitación, muchas veces es por crisis, es por circunstancias duras. ¿Pero por qué? Porque el llamado tiene un contenido y varios niveles. Usted puede llamar a través de un amigo, una evangelización, pero si tú no escuchas, Dios va a insistir en salvarte. ¿Qué dice amigo hoy? Amén. En el mundo, cuando no conocías a Dios, está el enemigo en su esplendor trabajando. Quiere destruir el templo que está por restaurarse. O sea, Él quiere destruir lo poquito que hay para cambiar a la libertad. Pues no es poquito, sino lo que te quiero decir, ese cuerpo de muerte que tú tienes se puede convertir en un cuerpo glorioso, lleno de vida, lleno del Espíritu Santo. Él no quiere eso, Él no quiere soltarte para que seas lleno del Espíritu Santo. Y esto es algo espiritual y no se vive, sino no lo vas a comprender hasta que no te conviertes. ¿Quién dice amén? Amén. El mundo tiene un plan de derrota y Dios tiene el plan de la salvación. ¿Cuál de los dos planes aceptas hoy? Pregúntate esto en esta mañana. ¿Cuál de los dos planes acepto yo hoy? El mundo tiene un plan que el mundo está bajo el poder del maligno porque está bajo la desobediencia. La pregunta es esta: ¿a quién te acoges tú? ¿O qué escoges tú? ¿El plan de salvación, que es Dios diciéndote cómo, o el enemigo atándote para llevarte a su destrucción o a su mismo destino? Primera de Pedro 2:9. Entonces hay una llaga que fue la que se convirtió en Jesús para darte una salvación. Y hay un mundo con un diseño
es bien cruel, un diseño de destrucción que tú tienes que derrotar. ¿Cómo lo derrotas? Con Jesús. Tú tienes que derrotar el diseño de las tinieblas. Las tinieblas quedaron destruidas cuando Jesús resucitó. Te hago una pregunta. Ese diseño te toca destruirlo a ti. El plan del enemigo te toca a ti cuando tomas la decisión de seguir a Cristo para siempre. Esto es una enseñanza como extraña, se llama sanidad interior. La sanidad interior viene de una decisión firme de quedarte con Dios, de valorar la salvación, de valorar lo que Dios hizo por nosotros para que no nos tengan en azote, en sufrimiento y en ruina y servidumbre. En el nombre de Jesús. Eso es de entender el misterio de la salvación. No hay nadie que te saque del caos de la tiniebla, solo Jesús. Ahora hay algo importante. La santidad echa fuera a Satanás. La santidad lo echa de ti para siempre. Por eso Jesús dijo algo: arrepentíos, escúchalo. Y también dijo que sed santos como yo soy santo. ¿Por qué dijo eso? Porque esa es la derrota de las tinieblas. El arrepentimiento, el inicio de la libertad. Y la santidad, la forma como Dios determinó que nadie le toca a sus hijos. Cuando tú estás en santidad, tú le quitaste todos los derechos al enemigo sobre tu vida. ¿Quién dice amén hoy? Sé santos como yo soy santo. Ese es el inicio a la verdadera prosperidad. No, yo no te estoy llamando a que vengas a traer algo que no sea tu vida, Dios. ¿Qué dice amén hoy? Amén. Primera de Pedro 2:9, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué hay tanta contrariedad en que tú aprendas libertad? ¿Por qué? Porque hay tantos obstáculos para que los predicadores ejecuten obediencia, hablando de lo que nos corresponde a mí y a todo convertido. No es solamente a una persona, eso es un mandato a todo el que sale de las tinieblas, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. ¿Dónde? A la luz admirable. Todo el que se convierte tiene que anunciar salvación. Eso quiere decir que tú estás en libertad. Si tú hablas de Dios con libertad, con amor, es porque realmente ya está restaurado. Y una de las cosas y una de las características de una persona salva es preocuparse por la salvación de los demás. Si alguien no se está preocupando por la salvación de los demás, te digo que está bien enfermo, aunque diga que es cristiano. A mí me interesa que todos vayan a la salvación. ¿Quién dice amén hoy? Muchas veces voy a inclusive hasta perder una amistad por predicar, pero lo hice. Muchas personas no quieren atender, no quieren tener relación con un cristiano que todo el tiempo esté hablando de cielo. Pero es que cuando yo hablo de Dios estoy hablando de libertad y de cielo. Pues tú puedes estar hablando con alguien que está hablando de cosas que aparentemente son interesantes, pero no te está hablando de salvación. Alguien que te puede estar hablando de negocio o de deleite o de temas que son interesantes en lo terrenal y lo del cielo, ¿qué? Ahí es donde se va la insensatez. Porque un placer, una amistad o una relación o algo, mi deleite no puede superar el deseo de Dios de que yo sea salva. Yo puedo tener deleite, pero mi deleite no puede opacar mi compromiso con Dios. Es algo muy fuerte. ¿Qué dice a mí? Primera de Pedro 2:9.
Nuevamente leamos el regalo de la salvación. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire qué importante lo que estamos leyendo. Por esta llaga de Cristo, nosotros salimos del plan del mundo de destrucción, que dice amén, y que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que por medio de la salvación que nos dio Jesús, ya somos pueblo. Por eso te dije que las tinieblas ya están derrotadas. La ruina, todo está derrotado. Pero ¿cuál es tu anhelo por la salvación? Ahí vamos a determinar en realidad en qué nivel espiritual estamos. Yo no quiero nada con la tierra y no me pueden obligar, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, lo que te va a perseguir o te persigue ya está vencido, arruinado, atado y enterrado. Porque nadie se va a oponer a los propósitos de Dios. Eso es imposible. ¿Quién te defiende a ti? Me defiende Dios. Si no estás con Dios, ¿quién te defiende? Mira dónde está el problema y aquí está la solución. Vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quién hizo eso? Jesús con su llaga te sanó, te hizo pueblo, te quitó el plan del mundo. Por eso te dice Dios, no ames al mundo, porque ahí te estaban destruyendo, ahí te estaban dañando, ahí te estaban llevando a una ruina eterna. No ames al mundo, que es una mentira. Dios le llama mentira, padre de mentiras. ¿Por qué? Porque no tiene nada y ofrece lo que no es de él. ¿Quién dice amén hoy? Amén. El mundo es de Dios y Dios ya determinó que se va a acabar. Tienes que quedarte con el dueño del universo, que es Dios para siempre. ¿Quién dice amén? A vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si ya tú aceptaste el llamado, el mundo ya no te puede hacer daño y ya tú eres pueblo. Antes no eras pueblo de Dios. Cuando la palabra dice que tú no eras pueblo, era que no tenías derecho a nada de lo excelente. Aunque te dieran en la excelencia, no es lo que Dios quiere. Todo lo que es sin Dios se llama mentira. Es un diseño de destrucción disfrazado. Dios hoy vino a quitarle, a desenmascarar el diseño de las tinieblas, que no es más que mostrarte algo que no existe, que está queriendo opacar el plan perfecto de Dios en tu vida. ¿Quién dice amén? Dios determinó salvación desde que creó a Jesús. Pero cuando tú no te acoges a Jesús o no logras esa unión con Él, lo que va a funcionar es el plan del mundo. Y el plan del mundo es destruirte. El plan del mundo es que no alcances la victoria, que es que tu cuerpo deje de ser cueva de ladrones para convertirse en casa de oración. ¿Qué dice amén? Ya eres pueblo a partir de Cristo. No te puedes separar de Él. ¿Por qué? Porque el diseño de maldad de las tinieblas va a estar rodeándote hasta el último día que Dios nos llame. Escúchame este misterio. El diseño de las tinieblas, del plan del enemigo para llevarte a su historia triste y a su fin triste, o a su caminar y su derrota, sabes que no se va a acabar la persecución hasta que tú te vayas, nos vayamos con Dios para siempre. Él va a insistir
porque quiere verte derrotado. Y Dios decidió victoria. ¿Con quién te quedas? Con el dueño, con el que manda, con el que autoriza y con el que tiene derecho sobre nosotros, que es nuestro creador. ¿Qué dice amén? Amén. Primera de Juan 3, 8. Atento y vas escribiendo, porque hoy es un día de victoria. El plan de las tinieblas ha sido desenmascarado. ¿O tú crees que el enemigo quiere hogares santos donde no haya infidelidad? Hijos santos, gente que refleje y que manifieste la gloria de Dios. No lo quiere. Entonces, ¿tú cómo te vas a acoger a lo perfecto? Primera de Juan 8:3. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Miren qué importante esto. Cuando tú naces de nuevo, ese deseo de pecar se convierte en un deseo de obediencia. Pero es porque el Espíritu Santo entra en ti. Ya tú no quieres pecar, tú aborreces el pecado, porque el plan de las tinieblas quedó derrotado. Tú quieres saber cuándo está derrotado el plan de las tinieblas, cuando no te interesa pecar. Cuando hay una propuesta de pecado y dices, me quedo con la luz. ¿Quién dice amén hoy? Tú puedes entender que cambiaste de muerte a vida y que ya eres pueblo y que las llagas de Cristo funcionaron en ti. Que dice amén, que el diseño del mundo se acabó cuando tú entiendes que el pecado es muerte y que no lo quieres al lado tuyo ni de los tuyos. ¿Quién dice amén? Esto no es una emoción, esto es una decisión. Pregúntate ahora algo. Tú eres cristiano, pero si alguien viene y se acerca a tu vida y te hace una propuesta que trae contenido de pecado, tú cedes al pecado. Pregúntate, no me contestes a mí. Pregúntate esto. Tú eres un cristiano, ¿verdad? Pero hay algo que te rodea que te invita a pecar. Yo te hago la pregunta. ¿Tienes realmente esa simiente santa que ya no te invita, que no te va a dejar pecar y decir un no rotundo? Con toda libertad. Yo tengo la experiencia de algo que me contaba, que le tocó renunciar a algo muy fuerte, porque lo que tenía al lado la invitaba a pecar. Y ella dijo no. Le tocó renunciar a algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque la llevaba al infierno. ¿Yo qué voy a hacer con 10, 20 o 30 años aquí contenta y después perder mi salvación? Cuando debo estar preocupada por llevar a las personas a la salvación. Porque mi no hará que muchos se salven. ¿Quién dice amén? Mi no al pecado y mi sí a la salvación llevarán a muchos a entender que vale la pena renunciar a los placeres y a los deseos del mundo, de la carne, la vanagloria. Todo lo que destruye vale la pena. Yo no sé cuántas personas están en el cielo diciendo gracias por tu evangelización y por tu compromiso con Dios. Y cuántos estarán llorando por no haber atendido el llamado de salvación. ¿Qué dice amén hoy? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer. ¿Cómo las deshizo? Cargó en él todo lo que para el diablo era su fortaleza. Vernos a nosotros sin Dios en el corazón. Ahí era donde él hacía de las suyas. Pero ahora que ya Dios llegó y entró a tu vida, ahí alto, no puedes pasar, prohibido.
Esa es una ruta prohibida para el enemigo. Todo el que está lleno del Espíritu tiene una protección donde ese muro de fuego no deja que penetre en las tinieblas. ¿Quién dice amén hoy? Amén. Para eso apareció el Hijo de Dios, por eso cargó todo nuestro pecado, para llenarnos de la gloria de Dios, para que se le acabara el deleite a la tiniebla con los planes que tenía de una derrota de un pueblo santo como Dios lo decretó. Pues nadie le derrumba los planes a Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Segunda de Corintios 10:3, ve anotando y estudia, porque hoy es un día de celebración. 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjense qué importante lo que nosotros estamos leyendo, porque las armas no son carnales, son poderosas para la destrucción de fortaleza. ¿Cuál fortaleza? El diseño de la maldad, de las tinieblas. Ese diseño no lo puede derrumbar ningún ser humano. Y con un arma normal como la que vemos aquí no haces nada. Tiene que ser algo sobrenatural que esté sobre la tiniebla y sobre Dios. Por eso hay una lucha por acabar con todo lo imperfecto, toda la desigualdad, toda la tristeza, todo el mal que habita en el universo, y no puede. ¿Qué dice amén? Es triste ver que por no recibir a Cristo, cada día hay gente más cautiva, haciendo su deseo y no la voluntad de Dios, y haciéndole daño a las personas. ¿Quién dice amén hoy? Estamos viendo los lugares donde tienen que encerrar a las personas muchas veces por el comportamiento, cuando hay una libertad dada por Jesús, cuando deshizo las obras de maldad. Pero miren lo que dice 2 de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Miren, ¿y por qué? Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando tu obediencia sea perfecta. ¿Qué pasa aquí? Lo que tú necesitas para vencer la tiniebla no son armas normales, no están al alcance de las manos de los hombres, solo Dios en Jesús. ¿Quién dice amén? Ahí es donde vemos nosotros que la ignorancia mata, porque las personas quieren arreglar todo cuando durante toda la existencia del universo no han podido acabar con el mal. El mal se acaba en cada ser que se convierte. Tendría que convertirse todo para que no hubiese ninguna manifestación de mal. ¿Qué dice amén? Por eso cada persona que se convierte entra en una batalla, porque los que no se convierten empiezan a hacerle caso al que quiere hacer daño, porque son regidos y gobernados por el antiguo régimen, que es estar destituido de Dios. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí estamos aterrizando. Yo no te estoy llevando a una motivación hoy o a un gozo que no tenga un contenido de santidad. Si yo te estoy hablando de algo que no tiene contenido de santidad, y te estoy hablando para que lo que dijo Dios de establecerte, afirmarte, purificarte y darte a ti todo lo que necesitas para ser salvo, yo no tengo nada que hacer aquí.
Yo te tengo que hablar de santidad y te tengo que hablar que hay un compromiso tuyo, porque la santidad es responsabilidad de cada persona. ¿Quién dice amén? Con lo que tenemos terrenalmente no podemos vencer lo que nos destruye espiritualmente. Para que pueda haber una sanidad interior en nosotros, tenemos que acudir a la deidad o a la protección divina, al poder divino, a la autoridad divina, para que venga y quite el caos y lo que causaron las tinieblas en nuestro ser. ¿Quién dice amén hoy? Traumas de cuánta cosa hicieron para destruirnos, pero Dios con su infinita misericordia nos dio la mano de su Hijo Jesús. Así que no hay excusa para que nosotros estemos en riesgo y estemos sufriendo. No, levántate a recibir salvación. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Miren, esta lectura tiene mucha profundidad. Él pasó por alto toda la contaminación que había hecho el enemigo en nosotros. El enemigo nos había infectado para que actuáramos a su manera, mas sin embargo Dios nos hace inocentes. ¿Por qué nos hizo inocentes? Bueno, ¿y qué culpa tengo yo de haber nacido con el pecado de Adán y Eva? Por eso es que somos inocentes. ¿Qué dice amén? Aunque hubo una contaminación, no hay una culpa como tal. ¿Quién me está escuchando? La culpa viene cuando ya conoce la verdad. Pero si tú naciste en pecado y tú naciste bajo ese pecado original o ese mal generacional, Dios te va a perdonar. Él va a pasar por alto. Por eso dice una segunda muerte. La primera, ¿cuál fue? Morir al pecado. Dios no tiene en cuenta que nosotros nacemos destituidos de la gloria de Él. Dios tiene unas ganas inmensamente grandes de que llegue el momento del encuentro. ¿Quién dice amén? Él quiere que nosotros nos encontremos con Él para quitarnos ese sufrimiento que venimos arrastrando por un pecado que no cometimos. ¿Qué dice amén? Que hubo una contaminación, pero no somos culpables. Culpables somos cuando ya sabemos. Ahí sí. ¿Quién dice amén? ¿Qué culpa tengo yo de que Adán le haya aceptado el fruto a Eva? Dígame. Y que Eva no haya querido obedecer a Dios. Eso nos hace inocentes. Hubo una contaminación, pero como tal no hay un ejecutar, porque yo no he hecho nada para ganarme el infierno. ¿Qué hice? Nací bajo pecado. Ese es el problema. ¿Cómo se quita eso? Jesús. Pero ya después que tú conoces la verdad es cuando viene el problema. Mientras tú no te hayas convertido, Dios te está diciendo: despiértate tú que duermes y te alumbre la luz de Cristo. ¿Qué dice amén hoy? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuándo llegaron esas armas? El Espíritu Santo. Es la libertad. Cuando tú recibes a Jesús, recibes la llenura del Espíritu. Y cuando recibes la llenura del Espíritu, recibes Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí te dije que hay un bloqueo de las tinieblas. Ahí hay un perdón que te hace exento del gobierno de las tinieblas. Ese perdón que hizo Dios el día que te convertiste es el inicio a tu libertad. No lo vayas a perder. ¿Qué dice amigo hoy?
siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, miren esto, en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo, a fin de que Él sea el justo y el justificado al que Él, y el justificado, déjenme que me confundí, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está. Él es el que te va a dar a ti la fortaleza, la dirección, las armas que necesitas para vencer. Sin Cristo no hay justificación, sin Cristo no hay salvación. Pues cuando ya Dios te comienza a llamar a través de Jesús y tú empiezas a decir no, ahí llega un momento en el que ya tú te vuelves culpable. O si dices sí y después dices no, Dios mío, no quiero estar en tu cuerpo. ¿Qué dice amén hoy? Hechos 17:30. Hoy estamos siendo libres del plan del mundo. Por la llaga de Cristo, el plan y el diseño de la tiniebla fue enterrado. ¿Quién dice amén? Eso es lo que estamos predicando hoy, que así como Dios preparó todo un plan de salvación para nosotros y ya está ejecutado en Cristo, el enemigo no se cansa de llevarte a su plan de destrucción. ¿Cómo lo vence? Decide a Jesús y permanece con Él para siempre. ¿Quién dice amén hoy? Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos en haberle levantado de los muertos. Vamos a leerlo otra vez despacio, porque hay un contenido muy profundo. Fíjense cuántas cosas te puedes evitar si te quedas con Cristo, sobre todo el fin del mundo, que es un anuncio cruel, que muchas personas lo pasan por alto, pero que estamos viendo ya las señales de que viene y viene y viene. Vamos a leerlo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice amén. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mire que Dios designó un día para juzgar a los que se niegan a recibir a Jesús o a obedecer a Dios. Pero aquí hay algo importante. Tú sabes ese día, no lo sabes. Nadie sabe el momento en el que Dios determina en que se acabó tu oportunidad de salvación. Cada persona que tú escuchas, falleció Antonio, falleció fulano, se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo. No. Eso se llama una muerte, sí, es una muerte como tal corporal. Porque espiritualmente la persona sigue viva eternamente. Lo que pasa cuando ya tú tienes llamado es que se te acabó el tiempo. No sé si lo aprovechaste o no. Cuando la persona fallece, ese es el momento en el que se acaba el tiempo de la oportunidad de la salvación. Si tú lo aprovechaste, te vas al cielo. Si no, lo perdiste todo. Por eso esa insistencia de nosotros de llamar a la gente a la salvación. ¿Por qué? Porque no es de nosotros saber los tiempos, pero sí aprovecharlo. ¿Quién dice amén? Cuando ese mundo y ese tiempo final ya venga, óigame bien, muchísimos ya estarán listos con su vida comprometida con la maldad o comprometida con Dios. Porque ¿qué pasa? En los tiempos hay algo muy importante y anota que la profundidad de todo lo que Dios nos está hablando
en ese misterio que Él solamente lo conoce en su autoridad, hay algo que tú tienes que hacer. Primero, aprovechar el tiempo. Y segundo, poner tu alma en las manos de Dios. Cuando tú recibes a Cristo, ¿qué es lo que estás haciendo? Poner tu alma, tu existencia en las manos de Dios. O sea que la está rescatando donde tenías el nombre ya escrito en los derrotados, en los que nunca se podían encontrar con Dios. Jesús los arranca de ahí y nos lleva a nosotros a tener el nombre del libro de la vida. Este es el misterio, que cuando a ti te toque la campana, tú tengas ya resuelta tu estadía y debe estar el alma tuya en las manos de Dios. Y esto no es algo que se ve lejano. ¿Cuántos hoy, pregúntate en el mundo, cuántos fallecieron hoy? Así como nacen para salvación, muchos ya mueren salvos o condenados. Muchos nacen hoy para la oportunidad. Cada persona que nace es para salvarse, ¿oyeron? Y cada persona que parte de aquí es porque se le acabó el tiempo que Dios le dio. La pregunta es esta: ¿lo aprovechaste o no? Porque la finalidad es que cuando Dios te llame, tu alma esté en las manos de Cristo. Así se resume todo el misterio de la salvación. Eso es todo. De todo nacemos nosotros con un pecado que no cometimos, sino que hubo una contaminación por ese pecado y un decreto de destitución. Entonces tú naces y tienes la oportunidad de quitártelo de encima. Que ese pecado te va a llevar a ti a una libertad si te unes a Jesús. Si no, el alma tuya queda en el estado como vino. ¿Quién dice amén? Condenada. Así de sencillo. Génesis 11:1. Vamos a hablar del pecado de la humanidad desde este punto de vista, y voy a terminar. Simplemente no es de nosotros conocer los tiempos, pero sí aprovecharlos. ¿Quién dice amén? Génesis 11:1. Hoy es un día de victoria. ¿Quién está contento? Por favor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y gozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dije: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así nos esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Miren qué importante lo que estamos leyendo aquí. Una historia de un pueblo que se individualiza de Dios. Voy a tomar decisiones a mi manera. Voy a armar una torre. Nos reunimos. ¿Y dónde está Dios? No está por ninguna parte. Esto es lo que levanta la ira de Dios. Por eso es que hay fin de mundo y hay condenación. Porque ya hay unos decretos dados desde antes de la fundación del mundo en Cristo y determinados en los tiempos. ¿Qué pasa? Que hay personas que pasan por alto la programación o la organización o la dispensación de los tiempos y quieren actuar a su manera. Cuando ya cada día tiene establecido un orden divino, que dice amén,
Cada día tiene establecido un orden divino. Si tú te pones a analizar, Dios sabe lo que va a suceder ya, lo que sucedió y lo que vendrá. Él lo conoce todo, porque Él mismo lo organizó y se establece cada día, se va ejecutando lo establecido en el acontecer y en el mover del tiempo. Miren que hay un misterio, que el tiempo no se detiene. Tú te puedes acostar, tú puedes hacer lo que quieras, que el tiempo no se detiene. El tiempo no se mueve contigo. No, el buen tiempo sigue aunque tú te detengas. ¿Qué es lo importante aquí? Aprovechar el tiempo que Dios nos da, porque ya está todo determinado. ¿Cuál es el castigo? Te voy a explicar. Que siendo Dios el dueño de la creación y habiendo ya manifestado que todo está hecho, porque lo dijo en Génesis, al séptimo día descansó de toda su obra, porque lo estableció todo. Él prefijó los tiempos. Entonces la gente quiere moverse por encima de esa organización divina, no respetando que ya hoy hay un plan de Dios. Entonces no se mueve en el plan de Dios, sino en el plan de ellos mismos. Ahí es donde está el fin del mundo. ¿Por qué? Porque quieren pasar por alto que ya Dios hizo todos los decretos y los estableció. Dios sabe la vida de cada persona. Dios sabe lo que yo voy a vivir desde el día que me formó hasta el día que voy a partir. Dios conoce mi vida, Él me la organizó. ¿Cuál es el problema? Que no acepta la organización que Dios establece en el mundo entero y en cada ser humano. No lo aceptan. Y ahí es donde está el castigo. Ya los tiempos están establecidos y cada ruta está establecida. El fin, todo ya está decretado. Pero las personas se quieren mover a su manera en el tiempo de Dios. Escucha esto. Las personas se quieren mover a su manera en el tiempo de Dios, y lo peor, que se quieren mover por encima del plan de Dios. ¿Por encima de qué? Del plan de Dios. Dios determinó todo y lo dejó establecido aquí en este libro, para que no haya equivocación de la ruta perfecta. Pero ¿cuál es el pecado? Que habiendo ya establecido Dios, la gente se mueve en el tiempo de Dios, sin tener en cuenta el plan de Dios, hacer lo que quieren hacer. ¿Ves? Si hace eso en un lugar donde tú no eres el que manda para ver si se le agrada al que está ahí, no. Cada persona hace respetar y establece sus normas en el lugar donde se encuentre. De lo que es dueño, la persona organiza unos límites y organiza todo para valorarlo. ¿Quién dice amén? Una organización empresarial no la va a mover un empleado. ¿Quién dice amén? ¿Y por qué entonces las personas quieren moverse en el tiempo de Dios, con lo que es de Dios, sin tenerlo en cuenta Él? Por eso es que Dios está molesto. ¿Por qué? Porque la tarea tuya es acogerte a lo que Él ya prefijó, estableció y que se va manifestando de generación en generación. ¿Qué dice amén hoy? Eso es un tema muy profundo. No es de nosotros conocer los tiempos, pero sí respetarlo y aprovecharlo y saber que ya todo está hecho. ¿Cómo lo aprovecha? Ore para que Dios te manifieste cómo te debes mover en su tiempo, con su plan y no con el tuyo. Ahí es donde se derrotan las tinieblas. ¿Quién dice amén? Ahí es donde se derrotan. Cuando tú entras en el tiempo de Dios, aprovechando el tiempo de Dios y ejecutando el plan que Dios preparó, no el de las tinieblas, que es una rebeldía para llevarte a una derrota eterna. En la torre de Babel nos damos cuenta, miren, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Había un conocimiento. ¿Qué pasa? Eso pasa hasta en los hogares. Cuando no hay una armonía, cuando no hay un respeto hacia Dios, ahí no hay hogar. ¿Qué dice amén?
Vamos a leerlo. Y solamente hoy entra en el tiempo y el orden de Dios y se van las tinieblas, están derrotadas. Cuando entras a moverte en el tiempo de Dios, en el plan de Dios, ejecutando como dice el Señor. ¿Qué dice amén hoy? Así están derrotadas. Vamos a leerlo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámonos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Mire, hay algo importante, discúlpame. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Todo eso de Dios, que dice amén. Y se dijeron unos a otros. ¿Dónde estaba Dios ahí? Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. ¿Qué dice amén? Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Habían hecho un plan por encima de Dios. Miren qué caos que trae todo lo que tú hagas sin consultar a Dios, sin buscar la orientación. Te va a traer ¿qué? Confusión, y se van a dispersar. Todo lo que tú tenías armado se va a separar, se va a destruir. Por eso es tan importante el arrepentimiento y el estar pendiente a lo que dice Dios. No le armes planes a Dios, ni cojas el tiempo de Él para hacer lo que quieras, porque dolor vendrá a tu vida. Vamos a seguir leyendo. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado ahora, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dice amén. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vemos nosotros que cuando hay planes por encima de los de Dios, siempre va a haber confusión, y va a haber que destrucción y despojo, porque ellos perdieron todo lo que habían hecho y los separó, los dispersó, los confundió. Eso sucede en todas las personas. Lo vimos en Adán y Eva, lo vimos también en el enemigo cuando quiso hacer su voluntad, lo vimos en Coré, que él estaba en un lugar de privilegio. ¿Qué hizo Coré? Coré armó un plan para quitar a Moisés, murió él y todos los que le siguieron el plan. Siempre que tú tienes un plan por encima del de Dios, dolor traerá a tu vida. Busca la rodilla y pídele al Señor que guíe tus pasos para que no venga ni confusión, ni despojo, ni tristeza, ni vayan a ser dispersados los que están a tu lado por una simple decisión de hacer todo a tu manera. ¿Qué dijo Jehová? Versículo 5, vamos a leerlo. Y aquí terminamos, porque el plan de las tinieblas se derrota cuando haces el plan perfecto de Dios. Vamos a leerlo. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dice amén. Y ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
Dejaron de edificar cuando Dios entró y les desarmó el plan. Si Dios no hubiera llegado, siguen con la obstinación y siguen teniendo a Dios por fuera de todos los planes, a pesar de toda historia bíblica, a pesar de todo el acontecer del mismo mundo. La gente quiere montarle un plan a Dios por encima de él. Y ahí es donde está la destrucción. Ese es el plan de la derrota. Vemos nosotros un plan donde Dios le dice a Abraham que en el tiempo de la vida tendrás un hijo. Que hizo Sara, haremos tu plan por encima, que son los gentiles. ¿Quién dice amén? Ismael es el plan de Sara, Isaac es el plan de Dios. Y ese plan de Ismael trajo dolor, tristeza y un pueblo descarriado que hasta el momento todavía, escúchame, estamos en reconciliación. ¿Qué dice amén hoy? Los planes, por aparte de los planes de Dios, van a traer a nuestra vida dolor. Dolor. ¿Qué dice amén? Hoy Dios te invita a que la obstinación no te acompañe. Pecado de obstinación, pecado igual al de rebelión, planes que traen consigo mucho dolor. Miren, la Torre de Babel es una muestra, confusión, quedaron sin poderse identificar los unos a los otros. De ahí fue donde vinieron los diferentes idiomas. Pero hubo alguien que sí vino a cumplir el plan de salvación a cabalidad, o el proyecto de Dios, el propósito de Dios, que fue Jesús. Jesús, desde que puso el pie en la tierra, escúchame, y empezó a tener ya claro para qué había llegado aquí. ¿Sabes qué hizo Jesús? Exaltó al Padre. Él no vino a hacer su plan. ¿Qué hizo Jesús? Todo el tiempo exaltó al Padre. ¿Quién me dice amén? Ni se vino a exaltar a Él, ni vino a hacer planes diferentes a los de Dios. Él vino a enseñarnos cómo ser enriquecidos. Porque lo que yo hablo, no lo hablo de mí, sino el Padre me dijo lo que yo tenía que hablar. Y el Padre y yo somos uno. Y el Padre y el Padre y el Padre. Y eso le dio el nombre sobre todo nombre. No planea por encima de Dios. Él vino a exaltar al Padre. Yo no veo a Jesús en ninguna parte exaltándose Él. ¿Sabes qué dijo Jesús? ¿Por qué me dices bueno? Solo bueno hay uno, y es Dios. Le dijo al joven rico. ¿Qué hizo Jesús desde que llegó? Exaltar al Padre. ¿Cuál es tu tarea y la mía? Exaltar al Padre. Ni moverme en mi tiempo, en el tiempo de Dios como si fuera mío, ni hacer un plan diferente al que ya Dios hizo. ¿Dónde está el pecado? Que ya Dios lo terminó todo. Vamos a leerlo en Génesis para terminar. ¿Qué dice amén? Génesis nos habla que el séptimo día Dios terminó toda su obra. Ya, ¿qué vas a inventar? Ya lo hizo todo. ¿Qué dice amén hoy? Amén. Ya lo hizo todo. Y Él descansó el séptimo día de toda su obra. Ya no inventes más nada para que las tinieblas sean derrotadas. Tú tienes que acogerte a ese plan de Dios. ¿Quién me está escuchando? Él descansó el séptimo día. Y eso es algo que se tiene que respetar. Es algo que se tiene que respetar. Porque cuando Él hizo a Jesús, determinó. ¿Quién dice amén? Decretó. Y cuando Él dijo que al séptimo día descansó, ya lo vamos a leer. El séptimo día descansó. El séptimo día Él descansa. Él determina los tiempos. Él determina todo. No te muevas en otro plan. Por eso hay fin. ¿Por qué? Porque hay gente que está armando planes por encima de los decretos de Dios. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Y la Torre de Babel es una muestra de todo el desastre que trae mi plan
No. Mi plan no me va a dañar. Yo me muevo en el plan de Dios. ¿Quién dice conmigo amén hoy? Mi plan no me va a destruir. Yo hago el plan de Dios que ya está hecho, decretado y ejecutado en los tiempos. En el tiempo que me toque a mí y que te toque a ti, muévete en el tiempo de Dios. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Génesis 2, del 1 al 13. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios mío, él había reposado de todo lo que había hecho. ¿Cuál es el castigo? Escúchame, que ya Él creó todas las cosas y las estableció, y la gente se mueve en el tiempo de Dios, pero con su plan, cuando ya el plan de Él está decretado. ¿Cómo me muevo en el plan de Dios? Acepta a Cristo y busca la intimidad con el Señor para que te puedas mover en el tiempo de Dios, con el plan de Dios, y no venga destrucción a tu vida. ¿Quién dice amén hoy? Esto es una enseñanza con un contenido muy profundo, pero es un contenido real. Esto es lo que se llama prosperar, moverte en el tiempo de Dios. Cuando Dios dice, llama a una persona, falleció, es que se le acabó el tiempo. ¿Lo aprovechó o no lo aprovechó? ¿Se movió en el tiempo de Dios o tomó lo de Dios para moverse en su plan? Hoy eso quedó claro. ¿Quién dice amén? ¿Cómo derrotan las tinieblas? Cuando te mueves en el plan y en el tiempo de Dios, y no en tu plan y con el tiempo de Dios, haciendo lo que tú quieres, porque ahí el enemigo tiene derecho de trabajar en tu vida para destruirte. Volvamos a leer Génesis y terminamos ahí. Deja de hacer torres y muévete en el proyecto de Dios, en el tiempo de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Porque en ese día él reposó de toda la obra que había hecho en toda la creación. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cambiar los planes a Dios? ¿Quiénes somos para decir que no hay matrimonio? ¿Y quién vamos a modificar la santidad? ¿Cómo así que vamos a ponerle al dueño de la creación un plan, un decreto por encima de lo que ya le estableció? Ahí es donde viene el plan de las tinieblas a trabajar en ti. Pero si tú aceptas que hay un tiempo determinado, un plan ya de Dios declarado, y ya te mueves en esa obediencia, tú tienes salvación. Y las tinieblas están derrotadas. ¿Quién dice amén hoy? Una enseñanza que a mí misma me llamó tanto la atención, y veo dónde terminó. Miren, un tiempo dado por Dios para tu salvación. ¿Cuál es en realidad la profundidad de todo esto? Que tu alma esté en las manos de Dios el día que Dios te llame. Amén. ¿Y cómo haces eso? Muévete en el tiempo de Dios y en el plan de Dios, no con el tiempo de Dios en tu plan, y destruyendo todo lo perfecto que ya Dios creó. Nadie puede hacer algo mejor que lo que Dios hizo. ¿Quién dice amén hoy? Así que cierra tus ojos en este día y dile al Señor: yo quiero hacer tu plan y moverme en tu tiempo, que el día que tú me llames, el alma mía esté en tus manos. Te tienes que apresurar, mi hermano. Apresúrate, apresúrate, porque no sabemos los tiempos. Dios dijo en su palabra: no es de ustedes saber los tiempos, pero sí de movernos en el tiempo de Él. ¿Qué dice amén? No le agreguen ni le quiten, que ya todo está hecho. Solamente muévete lo que dice el Señor. ¿Cómo? Ora, 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 y Dios te revelará. Si Dios de verdad te ve en tu corazón una intención de hacer su voluntad, Él se comunicará contigo y te ayudará.
Y en medio de cualquier fragilidad tuya, si tú te arrepientes, Él te tenderá la mano y te ayudará. Pero no te salgas del plan de Dios, ni del plan perfecto de Él, ni uses su tiempo para hacer lo que quieras, porque ni tú te perteneces. Somos de Dios, somos templo del Dios viviente, somos pertenencia de Dios. Aún los que están en rebeldía son pertenencia de Dios. Así que cierra tus ojos en esta mañana y dile gracias, Dios. ¿Quieres sanidad? ¿Quieres que se vaya el poder de las tinieblas? Muévete en el plan de Dios. Y el tiempo que tienes, aprovéchalo para hacer su voluntad. ¿Quién dice amén hoy y se alegra en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesucristo. Solamente descansa. Descansa, porque si ya no estás haciendo torres a tu manera, si ya lo estás planeando, llegó la salvación. Ya llegó la salvación. Cuando tú decides que lo que dice Dios es lo que se hace, las tinieblas están derrotadas en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesucristo. Recibe tranquilidad en todo si ya reposas en el plan de Dios. ¿Sabes cómo reposas? En el plan perfecto de Dios. Inicia una comunicación con el cielo. Ama el orar y el buscar su presencia. Y ahí encontrarás todo lo que necesitas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Hoy es un día de celebración. ¿Quién dice amén? Encontraste la verdad y el argumento falso está derribado. No te muevas en tu plan para que no venga derrota. Muévete en el plan de Dios y anula el plan de las tinieblas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Recibe la llenura del Espíritu ahora. Porque si decides hacer el plan de Dios, lo que reposa en ti es la protección divina, la autoridad divina y el poder divino. No es más que la llenura del Espíritu Santo. Esa es tu libertad. Esas son tus armas verdaderas. La llenura del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No existe arma, ningún arma que pueda enfrentar al pueblo de Dios. No existe agorero, no existe brujo, no existe nada donde está el poder de Dios. Las tinieblas están derrotadas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano y recibe libertad. Libertad en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy es un día en el que Dios te invita a valorar su tiempo y su plan y su proyecto. ¿Quién dice amén? Vamos a indagar cuál es el plan de Dios para que se vaya todo ese mal generacional que está en tu casa, todo eso que no comprendes, por qué sucede, qué está pasando. Solamente muévete en el plan de Dios y renuncia a todo mal del antepasado, a todo mal generacional, y trae a Cristo a casa, que ponga el orden de Él en tu vida. Muévete en sus tiempos y haz su voluntad y llénate de su gloria y sé más que vencedor en el nombre de Jesús. Espiritual, y todas están en las regiones celestiales, porque todo viene de lo alto, con una bendición especial que es una protección divina,
con la autoridad divina y con el poder divino, cercado para siempre con el muro de fuego que rodea Jerusalén, que es el mismo Dios con nosotros. ¿Quién dice amén? Ahora recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y sé libre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo.